visto, en 1880 finalizó el periodo de las presidencias históricas que comprendió a Mitre, a Sarmiento y a Avellaneda. Luego inició un nuevo periodo que recibió el nombre de presidencias conservadoras o periodo del orden conservador. Ustedes se preguntarán por qué se llamó así. Recibe este periodo el nombre de presidencias conservadoras porque nada más tomaban decisiones quienes pertenecían a la alta sociedad, también conocida como élite. Además, la sociedad en sí no tenía mucha participación en la política. Así, este periodo de las presidencias conservadoras ocurrió desde 1880 hasta 1910. Cuando inició este periodo, los conservadores crearon su propio partido político, que acompañó a todas las presidencias conservadoras. Este partido político se conoció con la sigla PAN. Sé que imagen se te viene a la mente, pero en verdad PAN no significa eso. La sigla PAN significa Partido Autonomista Nacional. Pero no se preguntaron por qué el PAN estuvo en el poder tanto tiempo, es decir, desde 1880 hasta 1910. La clave fue que el PAN realizaba fraude electoral. Y este fraude, es decir, estas trampas, se generaban en las elecciones. Hay que decir que antes las votaciones no eran como ahora, sino que el ciudadano que iba a votar decía en voz alta a quién votaba y además no era obligatorio ir. Dentro de las estrategias de fraude que realizó el PAN, se pueden mencionar que no se anotaban a los opositores en el padrón, se anotaban en el padrón a personas que ya habían fallecido. Se permitía que una misma persona votara varias veces. Se robaban las urnas para llenarlas con las boletas del PAN. Se tomaban a la fuerza los lugares donde se votaba para impedir que los opositores pudieran votar. Y se compraban votos, es decir, que se le pagaba a ciertas personas para que votaran por el PAN. Así, de la mano del PAN, llega la primera presidencia conservadora, que fue la de Julio Argentino Roca. Roca estuvo en el poder entre 1880 hasta 1886. Sí, Roca, ese mismo, el que aparece en el billete de los 100 pesos. Dentro de las principales características de esta presidencia podemos encontrar la primera. Roca promovió la inmigración masiva de europeos. Argentina, en aquel momento, se encontraba en una muy buena situación laboral. Así que aquí los inmigrantes pudieron trabajar y además ocupar aquellas tierras obtenidas en la conquista del desierto. Recuerden que esta campaña, si bien inició durante la presidencia de Avellaneda, se continuó de la mano de Roca. Otra característica fundamental fue que se sancionaron 3 leyes laicas. ¿Qué quieren decir? Que esas leyes laicas permitieron que el Estado tenga facultades que antes tenía la Iglesia Católica. Dentro de esas 3 leyes laicas podemos nombrar la Ley de Educación Común, la Ley de Matrimonio Civil, la Ley del Registro Civil de las Personas. La Ley de Educación Común es la Ley 1420, promulgada en el año 1884. Es la ley que estableció la educación estatal, obligatoria, gratuita y laica, es decir, que no era religiosa, para todos los habitantes desde los 6 años hasta los 14. La gratuidad permitió incluir a todos,
Gracias a esta implementación, Argentina logró tener un porcentaje de analfabetismo muy bajo. Si bien no prohibía la educación religiosa, la limitaba como una materia optativa e indicaba que debía darse después del horario de clases. Por otro lado, vamos a hablar de las leyes de matrimonio civil y de registro civil. Hasta la década de 1880, los nacimientos, las defunciones, es decir, las muertes, y los matrimonios de la población se registraban en las parroquias. El Estado no tenía datos de estos acontecimientos. La creación por ley del registro civil inauguraba la inscripción de nacimientos, de defunciones y de matrimonios a cargo del Estado. Al promulgar la ley de matrimonio civil, se le otorgó al Estado la potestad de declarar los matrimonios y cualquier ceremonia religiosa relativa al matrimonio quedaba desde ese momento sin valor legal.